El inmenso salón de conferencias en Kepler Prime bullía con una energía nerviosa. Representantes de 47 especies alienígenas diferentes estaban sentados en sus sillas especializadas, respirando sus atmósferas preferidas a través de sistemas de soporte vital personales. El aire mismo brillaba con campos de traducción, convirtiendo docenas de idiomas en algo que todos podían entender. La capitana Sarah Chen entró en el salón vistiendo su sencillo uniforme azul de la Federación Terrana. Parecía pequeña en comparación con los imponentes alarianos de piel cristalina, o los masivos epirianos cuyos cuerpos biomecánicos hacían clics y zumbidos con cada movimiento. Los otros humanos de su pequeña delegación la seguían, llevando tabletas de datos y con aspecto nervioso. El almirante Ketwar de la Alianza Centauri se encontraba en el podio central. Sus antebrazos gesticulaban dramáticamente mientras hablaba de la creciente amenaza que los había reunido a todos allí. El enjambre del vacío ya había destruido 12 sistemas estelares en el borde exterior. Civilizaciones enteras se habían desvanecido sin dejar rastro. Necesitamos cada nave, cada arma, cada pieza de tecnología avanzada que nuestras especies puedan proporcionar, anunció Ketwar, su voz resonando a través de los sistemas de traducción. El enjambre del vacío representa una amenaza como ninguna que hayamos enfrentado antes. Uno por uno, los representantes alienígenas se levantaron para presentar sus contribuciones. Los alarianos mostraron proyecciones holográficas de sus naves de cristal, navíos que podían canalizar energía pura en rayos devastadores. Sus armas podían desgarrar montañas desde la órbita. La multitud murmuró con aprobación. La avionave sapiriana se retorcía y cambiaba en el holograma, mostrando cómo podía adaptar sus armas y defensas en tiempo real. Nuestras naves aprenden y evolucionan durante la batalla, dijo con orgullo el representante. Se vuelven más fuertes con cada encuentro. El colectivo etéreo presentó naves que parecían existir parcialmente en otra dimensión. Sus armas podían alcanzar objetivos a través de la materia sólida, eludiendo cualquier defensa conocida. Incluso las otras especies avanzadas parecían impresionadas. Cuando llegó el turno de la capitana Chen, el salón quedó en silencio. Caminó hacia el podio con paso firme y activó su presentación. El holograma que apareció mostraba una nave que parecía casi vergonzosamente simple en comparación con lo que se había visto antes. La U.S. Desafío parecía algo construido en un depósito de chatarra. Tenía un blindaje grueso y angular que parecía tosco y pesado. Emplazamientos de armas visibles sobresalían de su casco como cañones antiguos. El diseño de la nave parecía provenir de la era espacial temprana de la humanidad, no de una especie lista para luchar junto a las civilizaciones más avanzadas de la galaxia. Esta es nuestra contribución, dijo Chen con sencillez. La U.S. Desafío lleva las armas y sistemas de defensa más avanzados que la Tierra puede proporcionar. Una oleada de lo que solo podría describirse como risa contenida recorrió el salón. La expresión facial del almirante Ketwar sugería que se esforzaba mucho por ser cortés. Capitana Chen, dijo con cuidado, apreciamos la voluntad de la humanidad de ayudar, pero ¿está segura de que ese navío representa la mejor tecnología de su especie? Estoy segura, respondió Chen, manteniendo la voz firme. Uno de los representantes alarianos se puso de pie, su cuerpo cristalino reflejando la luz. Con el debido respeto a nuestros amigos humanos, esto parece ser tecnología de proyectiles primitiva. Nuestros informes de inteligencia sugieren que los humanos todavía usan explosivos químicos y armas cinéticas. Más murmullos recorrieron la multitud. El representante del colectivo etéreo flotó un poco más alto en su campo de contención. No pretendemos ofender, pero la galaxia superó métodos tan rudimentarios hace milenios. Armas de energía, manipulación cuántica, desplazamiento dimensional. Estas son las herramientas necesarias para la guerra moderna. La voz biomecánica de un delegado sapiriano emitió un clic y un zumbido. Nuestro análisis sugiere que la tecnología humana está aproximadamente 800 años estándar por detrás de los estándares galácticos actuales. Sus armas parecen ser versiones a gran escala de su equipo militar planetario. La capitana Chen permaneció en silencio durante las críticas. Su pequeña delegación detrás de ella no mostró ninguna emoción, aunque sus manos se crisparon ligeramente ante los insultos. Quizás, sugirió el almirante Ketwar con lo que probablemente consideró amabilidad, los humanos podrían proporcionar servicios de apoyo, logística, ayuda médica, retransmisión de comunicaciones. Vinimos aquí a luchar, dijo Chen en voz baja. La Desafío es una nave de guerra construida para la batalla. Un silencio incómodo llenó el salón.
Finalmente, el delegado de la República Taueri, uno de los pocos aliados de la humanidad, habló. Se necesitará cada nave. Incluso si el navío humano no puede igualar nuestra línea de batalla principal, podría servir en un rol de apoyo. El almirante Quetvar asintió rápidamente, obviamente aliviado de encontrar una solución diplomática. Sí, excelente. La nave humana será asignada a la retaguardia. Podrán proporcionar fuego de cobertura y asistir en tareas de evacuación si es necesario. La retaguardia. Todos en el salón sabían lo que eso significaba. Era donde ponían las naves demasiado débiles o demasiado poco importantes como para arriesgarlas en un combate real. Esencialmente, le estaban diciendo que se mantuviera al margen. La mandíbula de la capitana Chen se tensó de forma casi invisible. Aceptamos la asignación. Mientras la reunión continuaba, las otras especies discutían sus planes de batalla. Los alarianos formarían la línea de ataque principal, con sus armas de energía resplandeciendo. Los apirianos proporcionarían apoyo adaptativo, con sus ionaves cambiando de táctica según fuera necesario. El colectivo etéreo entraría y saldría del espacio normal, atacando desde ángulos inesperados. Todo dependía de tecnología avanzada, física exótica y armas que operaban bajo principios que la mayoría de las especies apenas entendían. Escudos de energía que podían desviar estrellas, torpedos cuánticos que existían en múltiples dimensiones simultáneamente, ataques psiónicos que podían incapacitar a tripulaciones enteras. Durante un receso, Chen se encontró sola en una de las cubiertas de observación de la estación. A través del aluminio transparente, podía ver las diversas flotas alienígenas reuniéndose. Naves de cristal que brillaban como joyas, navíos biológicos que pulsaban como corazones vivos y naves etéreas que parecían parpadear dentro y fuera de la existencia. El teniente Rodríguez, su oficial táctico, se acercó en silencio. «Capitana, están cometiendo un error». «¿Cómo es eso?» «Todos están pensando de la misma manera. Armas de energía, materia exótica, manipulación dimensional. Se han especializado tanto que no pueden ver otras posibilidades». Chen asintió lentamente. ¿Qué dice nuestra inteligencia sobre el enjambre del vacío? Todavía está clasificado a nuestro nivel, pero los rumores son inquietantes. Naves que parecen absorber ataques de energía. Armas que ignoran los escudos convencionales. Algún tipo de tecnología adaptativa que aprende de cada encuentro. Y aún así quieren combatirlo con más de la misma tecnología que ya está fallando. Rodríguez miró la flota alienígena. Deberíamos decirles lo que realmente es el desafío. Chen guardó silencio por un largo momento. No, deja que lo descubran cuando importe. De vuelta en el salón de conferencias, el almirante Quetvar estaba concluyendo la reunión. La flota combinada se desplegará en el sistema Próxima, donde nuestros sensores de largo alcance han detectado actividad del enjambre del vacío. Les mostraremos a estos invasores que la galaxia no caerá ante su agresión. Vítores estallaron entre los representantes alienígenas. Su tecnología avanzada nunca les había fallado. Sus armas de energía eran las más poderosas del espacio conocido. Sus escudos podían detener cualquier cosa. ¿Qué posible amenaza podría suponer un enemigo desconocido? Al terminar la reunión, la capitana Chen reunió a su pequeña delegación. Los otros humanos parecían frustrados y enojados por cómo su especie había sido menospreciada, pero Chen permaneció en calma. «Capitana», susurró uno de sus oficiales, «no tienen idea de a qué se enfrentan». «Ellos tampoco», respondió Chen, mirando las naves alienígenas a través de las ventanas de la estación. «Pero están a punto de aprender». La U.S. Desafío flotaba en el espacio entre los navíos de la retaguardia, con un aspecto tosco y primitivo junto a las elegantes naves de guerra alienígenas. Su grueso blindaje y sus visibles emplazamientos de armas la hacían parecer una reliquia de una era más bárbara. Pero las apariencias, como la galaxia estaba a punto de descubrir, podían ser muy engañosas. La flota comenzó su viaje hacia Próxima, llevando consigo las esperanzas y la tecnología avanzada de docenas de civilizaciones. Confiaban en su superioridad, seguros de que sus armas de energía y su física exótica derrotarían fácilmente a cualquier fuerza primitiva que amenazara la galaxia. No tenían idea de que la solución a su problema estaba sentada tranquilamente en la retaguardia, despreciada e ignorada, esperando su momento para mostrarle a la galaxia lo que la humanidad realmente había aprendido durante su larga y violenta historia. El enjambre del vacío se acercaba, y la galaxia estaba a punto de descubrir que a veces los métodos antiguos eran los mejores.
3 semanas después de la reunión en Kepler Prime, la flota galáctica combinada flotaba en el espacio cerca del borde del sistema Próxima. 47 especies diferentes habían traído sus mejores naves de guerra, creando una flota como ninguna otra en la historia registrada. Naves de cristal de los alarianos captaban la luz de las estrellas y la convertían en patrones de arco iris. Bionaves apirianas pulsaban con vida orgánica, sus cascos cambiando y transformándose constantemente. Las naves de colectivo etéreo parpadeaban dentro y fuera del espacio normal como fantasmas. En la parte trasera de la formación, las naves humanas parecían cajas de metal en comparación con los elegantes navíos alienígenas. La U.S. Desafío permanecía en silencio entre las otras naves de la retaguardia, su apariencia tosca haciéndola casi invisible entre los navíos de apoyo y las fragatas médicas. La capitana Chen estaba en su puente estudiando las lecturas de los sensores. El equipo de su nave parecía antiguo en comparación con los sensores cuánticos y los analizadores dimensionales que usaban las otras especies. Sencillas antenas de radar, telescopios ópticos y detectores electromagnéticos básicos daban al puente una apariencia de museo. «Contacto en 30 minutos», informó el teniente Rodríguez desde su puesto. Los sensores de largo alcance están detectando firmas de energía masivas moviéndose a través del hiperespacio. Alrededor de la flota, los capitanes alienígenas hacían los preparativos finales. Armas de energía se cargaban con un poder que podía resquebrajar planetas. Escudos alimentados por la producción de energía de pequeñas estrellas parpadearon hasta activarse. Torpedos cuánticos que existían en 17 dimensiones simultáneamente se cargaban en los tubos de lanzamiento. La voz del almirante Ketvar crepitó a través de las comunicaciones de la flota. «A todas las naves, aquí el comando de la flota. El enemigo emergerá del hiperespacio en aproximadamente 25 minutos. Línea de batalla principal. Prepárense para el combate inmediato. Naves de apoyo, mantengan una distancia segura y prepárense para operaciones de rescate». Chen escuchó la comunicación entre las naves alienígenas. Estaban confiados, casi emocionados. Muchas de sus especies nunca se habían enfrentado a una amenaza real para sus avanzadas civilizaciones. Esta sería su oportunidad para demostrar la superioridad de su tecnología. «Capitana», dijo Rodríguez en voz baja, «nuestros sensores pasivos están detectando algo que los demás están pasando por alto». «¿Qué clase de algo?» «Las firmas de energía de las naves que se aproximan no solo son poderosas, son extrañas, como si estuvieran absorbiendo la radiación de fondo en lugar de emitirla». Chen frunció el ceño. Los sensores humanos eran primitivos en comparación con los que usaban las otras especies, pero a veces un equipo simple detectaba cosas que los sistemas avanzados omitían. ¿Alguna teoría? Solo una sensación. Pero si tuviera que adivinar, diría que estas naves están diseñadas para devorar energía. Antes de que Chen pudiera responder, el espacio mismo pareció rasgarse. Enormes desgarros en la realidad aparecieron en el borde del sistema, y a través de ellos llegó el enjambre del vacío. Las naves enemigas no se parecían a nada que alguien hubiera visto antes. Eran negras, pero no del negro del espacio vacío. Parecían absorber la luz misma, creando agujeros en el espectro visible. Sus formas eran extrañas, como si existieran parcialmente fuera de las dimensiones normales. Extensiones similares a tentáculos se retorcían en sus cascos, y puertos de armas que parecían bocas hambrientas se abrían y cerraban a lo largo de sus flancos. «Por las luces ancestrales», susurró uno de los capitanes alarianos por el canal abierto. «¿Qué son esas cosas?» La voz del almirante Ketvar cortó el silencio atónito. «Todas las naves, formación de ataque. Línea de batalla principal, avancen y ataquen. Muéstrenles el poder de la civilización galáctica». Las naves de cristal alarianas avanzaron primero, sus cascos resplandeciendo con energía almacenada. Rayos de luz pura se lanzaron hacia las naves del enjambre del vacío, llevando suficiente poder como para derretir asteroides. Las armas impactaron en los cascos enemigos y simplemente se desvanecieron, absorbidas sin ningún efecto visible. «Imposible», musitó el comandante de la flota alariana. «Nuestras armas están siendo completamente anuladas». Las bionaves apirianas lo intentaron a continuación. Sus armas adaptativas cambiaron a través de diferentes frecuencias de energía, desde rayos gamma hasta haces de partículas exóticas. Cada ataque fue absorbido con la misma facilidad que el anterior. Las bionaves comenzaron a adaptarse, sus cascos cambiando para intentar diferentes enfoques. Nada funcionó.
Las naves del colectivo etéreo se desplazaron al espacio dimensional y dispararon sus armas que perforaban la realidad. Los ataques atravesaron las naves del enjambre del vacío sin ningún efecto, como si el enemigo existiera en todas las dimensiones simultáneamente. Esto es imposible. La voz del almirante Ketvar estaba tensa. Todas las armas, ineficaces. Todas las armas, completamente ineficaces. El enjambre del vacío comenzó a responder. Armas que parecían seres vivos emergieron de sus cascos y devolvieron el fuego. Los ataques no eran rayos de energía o corrientes de partículas. Eran algo completamente diferente. Corrientes negras de la nada que parecían abrir agujeros en el propio espacio. La primera nave alariana en ser alcanzada simplemente dejó de existir. En un momento estaba allí, y al siguiente solo había espacio vacío. No destruida, no vaporizada, simplemente desaparecida. Retirada, todas las naves, retirada, gritó el almirante Ketvar a través de las comunicaciones. Pero el enjambre del vacío era más rápido de lo que parecía. Las naves alienígenas avanzaron como depredadores hambrientos, sus armas extendiéndose para consumir todo a su paso. Una avionave sapiriana intentó adaptar sus defensas, pero el arma enemiga atravesó todas las configuraciones de escudo y devoró el navío desde dentro. Una nave del colectivo etéreo intentó salir del espacio normal, pero las armas del enjambre del vacío la siguieron al espacio dimensional. El grito de muerte de la nave provino de múltiples dimensiones a la vez. Desde la retaguardia, la capitana Chen observaba la masacre a través de sus simples telescopios ópticos. La flota más avanzada de la historia galáctica estaba siendo destrozada como si fuera de papel. Cada arma exótica, cada escudo avanzado, cada maravilla tecnológica que había tardado milenios en desarrollarse era inútil contra este enemigo. «Capitana», dijo Rodríguez, con la voz tensa por la concentración, «estoy viendo algo en los patrones de los escombros». Che miró la pantalla táctica donde las naves alienígenas habían sido destruidas. Fragmentos retorcidos de metal y cristal flotaban en el espacio, pero los escombros no estaban esparcidos al azar. Estaban siendo empujados lejos de las naves del enjambre del vacío por algo. No se están adaptando a los impactos físicos, continuó Rodríguez. Mira la distribución de masa. Cada vez que una de sus armas dispara, crea un efecto de retroceso. Tienen masa, tienen momento, obedecen las leyes básicas de la física. Chen estudió los datos. Tenía razón. Mientras que las naves enemigas podían absorber y anular las armas de energía, todavía obedecían las leyes físicas fundamentales. Tenían masa, podían ser empujadas, podían ser dañadas por simple fuerza cinética. Solicito permiso para atacar, dijo Chen a su comunicador. La respuesta del almirante Ketvar fue inmediata y furiosa. Negativo. Todas las naves, mantengan la distancia. Esto supera sus capacidades, humana. Pero Chen ya se estaba moviendo. Todos a sus puestos de combate. Teniente Rodríguez, apunta a la nave enemiga más cercana. Prepare los penetradores cinéticos. Capitana, el comando de la flota nos ha ordenado mantener la posición. El comando de la flota está a punto de ser aniquilado si alguien no hace algo diferente, respondió Chen con calma. Y nosotros somos los únicos aquí con algo diferente que ofrecer. En la pantalla principal, otra oleada de naves galácticas estaba siendo consumida por el enjambre del vacío. El enemigo estaba avanzando metódicamente a través de la flota, absorbiendo cada ataque de energía y devolviendo el fuego con armas que parecían devorar la realidad misma. Las otras naves de la retaguardia se estaban retirando aún más, tratando de mantenerse fuera de alcance. Naves médicas y de apoyo se dispersaron en todas direcciones. Solo la U.S. Desafío avanzaba, su tosca mola acelerando hacia la batalla. «Capitana», informó el oficial de comunicaciones, «el almirante Ketvar exige que volvamos a la formación inmediatamente». «Dígale al almirante que estamos experimentando dificultades de comunicación», dijo Chen. «Toda la potencia a los motores y armas. Hora de mostrarles lo que los humanos aprendieron durante 10.000 años de guerra». La Desafío se movió por el espacio como un antiguo depredador despertando de su letargo. Su grueso blindaje captaba la luz de estrellas lejanas, y sus emplazamientos de armas comenzaron a girar hacia sus objetivos. La nave parecía primitiva y torpe en comparación con los elegantes navíos alienígenas que estaban siendo destruidos más adelante. Pero las apariencias, como el enjambre del vacío estaba a punto de aprender, podían ser muy engañosas.
El teniente Rodríguez estaba realizando cálculos en su estación, sus dedos volando sobre los sencillos controles mecánicos. Distancia al objetivo 40.000 kilómetros y acercándose. Penetradores cinéticos cargados y listos. ¿Cuál es la masa estimada de nuestro objetivo?, preguntó Chen. Basado en los efectos gravitacionales, aproximadamente 2 millones de toneladas. Chen sonrió sombríamente. Perfecto. Fuego a discreción. La Desafío se estremeció cuando su primera arma se disparó. Para cualquier observador, parecía que la nave había disparado algún tipo de proyectil primitivo. Nada sofisticado, nada exótico, solo un simple trozo de metal moviéndose muy, muy rápido. La barra de tungsteno golpeó la nave del enjambre del vacío al 15% de la velocidad de la luz. Los resultados fueron inmediatos y devastadores. El navío enemigo, que había absorbido suficiente energía como para alimentar una estrella, se arrugó alrededor del punto de impacto como papel de aluminio. Explosiones secundarias recorrieron su casco mientras la energía cinética se transfería en calor y destrucción. Por primera vez desde que comenzó la batalla, una nave del enjambre del vacío había sufrido daños. A través de las comunicaciones de la flota, un silencio atónito reemplazó los sonidos de pánico y destrucción. Todos miraban a la primitiva nave humana que acababa de lograr lo que sus armas más avanzadas no pudieron. «Imposible», susurró el almirante Ketvar. «¿Cómo lo hicieron?» La voz de la capitana Chen cortó el canal, tranquila y profesional. «Aquí la U es Desafío. Las naves enemigas son vulnerables al impacto cinético. Repito, las armas cinéticas son efectivas. Todas las naves con proyectiles físicos ataquen inmediatamente». La U.S. Desafío aceleró hacia las naves del enjambre del vacío, mientras cada capitán alienígena de la flota observaba con una incredulidad atónita. El primitivo navío humano acababa de destruir una nave enemiga que sus armas más avanzadas ni siquiera podían arañar. Ahora se zambullía directamente en el corazón de la formación alienígena como un depredador persiguiendo a una presa herida. La capitana Chen permanecía tranquila en su puente mientras las alarmas de proximidad comenzaban a sonar por toda la nave. «Señor Rodríguez, inicie la secuencia de transformación de armas». «Sí, capitana. Iniciando configuración de combate». A lo largo del casco de la Desafío, paneles que parecían ser un simple blindaje comenzaron a deslizarse. Emplazamientos de armas ocultos se elevaron desde posiciones encubiertas. Lo que parecían toscos cañones de proyectiles se abrieron para revelar sofisticados sistemas de puntería. La apariencia entera de la nave estaba cambiando a medida que se revelaba su verdadera naturaleza. Los dedos del teniente Rodríguez danzaban sobre su panel de control. «Capitana, todos los sistemas de armas están en línea. Impulsores de masa a plena potencia, penetradores cinéticos cargados y proyectiles inteligentes listos para el lanzamiento». «Excelente. Muéstreme lo que realmente llevamos». En la pantalla principal apareció un esquema de la nave. La Desafío ya no era el navío tosco que parecía ser. Oculta bajo su simple exterior había tecnología que representaba el enfoque único de la humanidad hacia la guerra, impulsores de masa capaces de acelerar proyectiles a fracciones significativas de la velocidad de la luz, penetradores cinéticos hechos de materiales más duros que cualquier sustancia natural, misiles inteligentes que en realidad eran proyectiles guiados con suficiente inteligencia artificial como para pensar por sí mismos. «La galaxia piensa que somos primitivos porque usamos armas cinéticas», dijo Chen a su tripulación. «Vamos a mostrarles lo que 10.000 años de lanzar piedras nos han enseñado». La primera nave del enjambre del vacío abrió fuego contra el navío humano que se aproximaba. Su arma, que había destruido fácilmente naves de cristal y bionaves, golpeó el blindaje de la Desafío. El ataque fue absorbido por el casco especialmente diseñado, sin ningún efecto visible. «Sus armas de energía no pueden penetrar nuestro blindaje ablativo», informó Rodríguez. «Pero, capitana, estamos detectando más naves enemigas moviéndose para interceptar». «¿Cuántas más?» 17 naves acercándose rápidamente. Chen sonrió. «Perfecto. Hora de una demostración en condiciones». La Desafío abrió fuego con todo lo que tenía. Los impulsores de masa descargaron barras de tungsteno a velocidades increíbles. Misiles inteligentes se lanzaron desde la nave, cada uno guiado por su propia inteligencia artificial y armado con ojivas de impacto cinético. Armas más pequeñas dispararon ráfagas de proyectiles de hipervelocidad que parecían una lluvia mortal contra las estrellas.
El efecto en las naves del enjambre del vacío fue inmediato y devastador. Las barras de tungsteno perforaron sus cascos como si fueran de papel, creando enormes agujeros que ventilaron atmósfera y fluidos al espacio. Los misiles inteligentes impactaron con una precisión milimétrica, su energía cinética transfiriéndose en calor y destrucción que destrozó los navíos enemigos desde dentro. Pero lo que asombró a la flota alienígena observadora no fueron solo las armas en sí, sino cómo se estaban utilizando. La capitana Chen estaba empleando tácticas que provenían de la larga historia de guerra naval de la humanidad, adaptadas para el combate espacial de formas que la galaxia nunca había visto. Vire 30 grados a estribor, ordenó Chen, use sus propias naves como cobertura. La Desafío se movió entre dos navíos del enjambre del vacío, posicionándose de modo que el enemigo no pudiera disparar sin golpearse entre sí. Luego lanzó una salva de arpones cinéticos, proyectiles conectados a cables ultrarresistentes que se incrustaron en los cascos enemigos. Activen los sistemas de tracción, ordenó Chen. Los motores de la nave se encendieron, usando los cables para arrastrar físicamente a las dos naves del enjambre del vacío a una colisión. El impacto fue espectacular. Ambos navíos se arrugaron y explotaron mientras sus cascos eran aplastados. A través de las comunicaciones de la flota, las voces alienígenas estaban llenas de asombro e incredulidad. ¿Cómo están haciendo esto?, susurró el comandante alariano. Sus armas son tan simples, añadió un capitán sapiriano. Solo proyectiles de metal moviéndose rápido, pero son devastadoramente efectivos. La voz del almirante Ketvar cortó la charla. Capitana Chen, ¿cómo es que su navío es capaz de resistir sus armas? La respuesta de Chen fue tranquila y profesional. Sus ataques se basan en energía. Nuestro blindaje está diseñado para absorber y dispersar energía. Pero sus cascos son materia física, y la materia física puede romperse con suficiente fuerza cinética. Lo que no les dijo fue toda la verdad sobre la tecnología humana. La Desafío no era primitiva en absoluto. Era el resultado del singular camino evolutivo de la humanidad en la guerra. Mientras otras especies habían decantado por las armas de energía y la física exótica, los humanos habían perfeccionado el arte de la cinética aplicada. El blindaje de la nave no era solo una placa de metal. Era un material compuesto que podía absorber cantidades increíbles de energía y convertirla en calor, que luego se ventilaba a través de sofisticados sistemas de refrigeración. Las armas no eran simples proyectiles. Estaban guiadas por sistemas de inteligencia artificial que podían calcular trayectorias a través de vastas distancias mientras compensaban la gravedad, los vientos estelares y el movimiento enemigo. Señor Rodríguez, dijo Chen en voz baja, muéstreles la verdadera sorpresa. Rodríguez sonrió y activó otro conjunto de controles. A lo largo del casco de la Desafío, lo que parecía ser un simple blindaje giró para revelar sistemas de armas adicionales. Torretas de defensa puntual emergieron de posiciones ocultas. Tubos de lanzamiento para sistemas de proyectiles adicionales se abrieron a los lados de la nave. Y lo más impresionante de todo, el casco principal de la nave se abrió para revelar un enorme cañón de riel que recorría casi toda la longitud del navío. Cañón principal cargado y listo, capitana, informó Rodríguez. El cañón de riel disparó con un destello de energía electromagnética que se pudo ver en toda la zona de batalla. El proyectil que lanzó no era solo un simple trozo de metal. Era una munición inteligente con su propio sistema de guía y un núcleo penetrador de tungsteno rodeado de cargas explosivas diseñadas para crear el máximo daño después del impacto. El objetivo era la nave más grande del enjambre del vacío en la formación, un navío masivo que había estado dirigiendo el ataque enemigo. La munición inteligente la golpeó en el centro y atravesó por completo el casco, saliendo por el otro lado antes de detonar. La explosión partió la nave enemiga por la mitad, y ambas piezas giraron en direcciones diferentes. El efecto psicológico en ambas flotas fue inmediato. Las naves alienígenas que habían estado huyendo en pánico de repente se dieron cuenta de que el enemigo podía ser derrotado. Las naves del enjambre del vacío, que habían estado avanzando con confianza, de repente se encontraron frente a algo a lo que no podían adaptarse o absorber. Todas las naves, la voz del almirante Ketvar resonó en las comunicaciones. Los humanos han encontrado su debilidad. Todos los navíos con cualquier tipo de arma cinética ataquen inmediatamente. Pero las naves alienígenas tenían pocas armas cinéticas que ofrecer. Algunas tenían equipos de minería que podían adaptarse. Otras tenían herramientas de construcción que podían disparar proyectiles metálicos. Unas pocas especies aún mantenían armas tradicionales para fines ceremoniales.
Pero ninguna de ellas había pasado miles de años perfeccionando el arte de la guerra cinética como la humanidad. La Desafío continuó su danza mortal a través de la formación enemiga. Chen utilizó tácticas tomadas de la guerra submarina, el combate naval de superficie e incluso antiguas batallas terrestres. La nave desaparecía detrás de asteroides y escombros solo para emerger con devastadores ataques sorpresa. Usaba la propia masa del enemigo en su contra, creando situaciones en las que las naves del enjambre del vacío colisionarían entre sí mientras intentaban apuntar al elusivo navío humano. «Estamos siendo blanco de múltiples naves enemigas», informó el capitán Rodríguez. «Están aprendiendo a coordinar sus ataques». «¿Cuántos?» «Todos ellos». Chen miró la pantalla táctica. Las naves restantes del enjambre del vacío estaban convergiendo sobre la Desafío desde todas las direcciones. Las armas de energía que no podían penetrar el blindaje de la nave seguían siendo peligrosas en grandes cantidades. Incluso el mejor blindaje ablativo tenía límites. «¿Hora de la fase 2?» dijo Chen con calma. «¿Fase 2?» Rodríguez parecía confundido. Chen activó un canal de comunicación a que los alienígenas no podían acceder. Un transmisor de entrelazamiento cuántico que conectaba directamente con el comando de la Tierra. «Aquí desafío actual. El paquete ha sido entregado. Solicito el despliegue inmediato del Escuadrón Alfa». En la distancia, el espacio comenzó a brillar. Los capitanes alienígenas observaron con asombro cómo aparecían nuevos contactos en sus sensores. No solo una nave, sino docenas. Parecía materializarse de la nada, sus sistemas de sigilo desactivándose para revelar una flota oculta que había estado esperando exactamente este momento. La voz del almirante Ketvar era apenas un susurro. «Capitana Chen, ¿cuántas naves tiene?» La respuesta de Chen se transmitió a toda la flota con una tranquila confianza. «Suficientes». Las nuevas naves humanas eran aún más variadas que la Desafío. Algunas parecían antiguos submarinos construidos para el sigilo y los ataques sorpresa. Otras se asemejaban a portaaviones con bahías de lanzamiento ya abriéndose para liberar enjambres de cazas cinéticos. Acorazados masivos, que eran esencialmente plataformas de artillería voladoras, encendieron armas que podían lanzar proyectiles a través de sistemas solares. «Aquí la almirante Chen de la flota de batalla terrana», anunció la voz de Sarah Chen, revelando su verdadero rango por primera vez. «Todos los navíos humanos, ataquen a discreción. Muéstrenles lo que realmente aprendimos de nuestra historia». El enjambre del vacío se encontró frente no a una nave primitiva, sino una flota entera diseñada en torno a principios que no podían contrarrestar. Cada navío humano era único, reflejando diferentes aspectos de la evolución militar de la Tierra, pero todos compartían la misma filosofía básica. En caso de duda, golpéalo más fuerte. La batalla que siguió sería recordada en la historia galáctica como el momento en que el espacio alrededor de Próxima explotó en un caos cuando la flota humana se rebeló. Naves que habían sido invisibles momentos antes ahora llenaban las pantallas tácticas de cada navío alienígena en el sistema. Cada nave humana era diferente, reflejando las diversas tradiciones militares que la Tierra había desarrollado a lo largo de milenios de guerra. La almirante Sarah Chen estaba en el puente de su buque insignia, la US Desafío, observando cómo se desarrollaba su batalla cuidadosamente planeada. Este era el momento para el que la humanidad se había estado preparando desde el primer contacto con la comunidad galáctica. No porque quisieran la guerra, sino porque entendían algo que las otras especies habían olvidado. La paz solo era posible cuando eras lo suficientemente fuerte para defenderla. «Todas las naves implementen el patrón de ataque Omega», ordenó Chen a través de las comunicaciones de la flota. «Submarinos, comiencen su aproximación. Portaaviones, lancen todos los cazas. Naves de artillería, prepárense para un bombardeo sostenido». Los navíos humanos se movieron con una coordinación que asombró a la flota alienígena observadora. A diferencia de las naves basadas en energía de otras especies, que dependían de la potencia de fuego individual y escudos exóticos, la flota humana luchaba como un todo unificado. Cada nave tenía un rol específico y juntas creaban un sistema táctico que era mayor que la suma de sus partes. Las naves de clase submarino, construidas para el sigilo y tácticas de emboscada, desaparecieron de los sensores al activar sus avanzados sistemas de ocultación. No eran escudos de energía que pudieran ser detectados o contrarrestados. Eran simples sistemas de camuflaje físico que hacían a las naves casi invisibles contra el fondo del espacio.
Los portaaviones abrieron sus bahías de lanzamiento y liberaron enjambres de pequeños cazas. Pero no eran los cazas espaciales tradicionales que usaban otras especies. Eran interceptores cinéticos no tripulados. Cada uno, esencialmente, un misil inteligente con la capacidad de realizar múltiples pasadas de ataque. Se movían en patrones coordinados que parecían casi una antigua formación de vuelo de la Tierra. Las naves de artillería encendieron armas que hacían que el cañón de Rear de la Desafío pareciera pequeño. Eran impulsores de masa que podían acelerar proyectiles al 20% de la velocidad de la luz. Sus sistemas de puntería podían calcular trayectorias a través de sistemas solares enteros, teniendo en cuenta los efectos gravitacionales, la radiación estelar y el movimiento de los planetas. Las naves del enjambre del vacío se encontraron frente a algo que nunca antes habían encontrado. Cada arma de energía que disparaban era absorbida por un blindaje humano que había sido diseñado específicamente para contrarrestar tales ataques. Cada intento de adaptar sus tácticas era respondido por naves humanas que parecían anticipar sus movimientos. La formación enemiga se está desmoronando, informó el teniente Rodríguez desde su puesto en la Desafío. Están tratando de rodear nuestra flota. Que lo intenten, respondió Chen con calma. Señor Rodríguez, de la señal a los escuadrones de submarinos. Es hora de que se ganen la paga. En toda la formación del enjambre del vacío, naves humanas invisibles abrieron fuego de repente a quemarropa. Torpedos cinéticos impactaron en los navíos enemigos antes de que supieran que estaban bajo ataque. Las naves submarinas utilizaron tácticas de golpear y correr que se habían perfeccionado en los océanos de la Tierra siglos atrás, apareciendo solo el tiempo suficiente para disparar antes de desaparecer de nuevo en la oscuridad del espacio. Una nave del enjambre del vacío intentó perseguir a un submarino humano, pero se encontró cara a cara con un campo de minas cinéticas. Las minas eran dispositivos simples, solo esferas de metal llenas de explosivos y guiadas por sensores de proximidad básicos. Pero cuando la nave enemiga las golpeó a alta velocidad, los resultados fueron devastadores. Mientras tanto, los cazas humanos pululaban a través de la formación enemiga como insectos mortales. Cada caza era demasiado pequeño y rápido para que las armas principales del enjambre del vacío pudieran apuntarles eficazmente, pero sus ojivas cinéticas eran perfectamente capaces de inutilizar las masivas naves alienígenas. «Esto es imposible», crepitó la voz del almirante Ketvar a través de las comunicaciones. «¿Cómo están coordinando tantos tipos diferentes de naves?» «Práctica», respondió el almirante Chen con sencillez. Hemos estado librando guerras durante más tiempo de que la mayoría de las especies han tenido vuelos espaciales. Lo que no mencionó fue el verdadero secreto de las tácticas humanas. Mientras que otras especies habían desarrollado su tecnología militar de forma aislada, la humanidad había aprendido de cada conflicto en su violenta historia. Las tácticas de submarinos provenían de la guerra submarina. Los enjambres de caza se basaban en el antiguo combate aéreo. Los bombardeos de artillería usaban lecciones aprendidas de siglos de batallas terrestres. Pero lo más importante, los humanos habían aprendido el valor de la guerra de armas combinadas. En lugar de depender de una superarma o tecnología avanzada, usaban diferentes tipos de unidades trabajando juntas para crear ventajas tácticas que eran imposibles de contrarrestar. Un grupo de naves del enjambre del vacío intentó concentrar su fuego en uno de los portaaviones humanos. Sus armas de energía golpearon el blindaje de la nave, que absorbió los ataques y ventiló el calor a través de sistemas de refrigeración especializados. Pero mientras estaban concentrados en el portaaviones, naves de artillería humanas posicionadas detrás de asteroides abrieron fuego con impulsores de masa. El bombardeo cinético fue calculado con precisión. Barras de tungsteno moviéndose a velocidades increíbles golpearon a las naves del enjambre del vacío desde ángulos inesperados. Los navíos enemigos, diseñados para absorber energía desde el frente, no tenían defensa contra proyectiles físicos que venían de arriba y de abajo. Las naves enemigas están tratando de adaptarse, informó Rodríguez. Están rotando sus formaciones para presentar diferentes perfiles de blindaje. Señale a los escuadrones de cazas, ordenó Chen. Ejecuten el patrón Delta. Los cazas humanos cambiaron inmediatamente su enfoque de ataque. En lugar de atacar individualmente, comenzaron a coordinar sus golpes. Grupos de 6 cazas apuntarían a la misma nave enemiga simultáneamente, sus ojivas cinéticas golpeando diferentes secciones del casco en milisegundos una de otra. El impacto combinado sobrecargó la integridad estructural de la nave del enjambre del vacío. Incluso navíos masivos que podían absorber la energía de pequeñas estrellas fueron destrozados por ataques cinéticos coordinados con precisión.
Pero el enjambre del vacío también estaba aprendiendo. Sus naves comenzaron a moverse en formaciones más cerradas, tratando de proporcionar apoyo mutuo. Sus armas comenzaron a apuntar a los cazas humanos más pequeños en lugar de a las naves más grandes. Algunos navíos enemigos incluso comenzaron ataques de embestida, usando su propia masa como arma. Se están adaptando más rápido de lo esperado, advirtió Rodríguez. Estamos empezando a tener bajas. Chen observó cómo uno de sus submarinos era atrapado al descubierto por 3 naves del enjambre del vacío. Los sistemas de sigilo del navío humano no podían ocultarlo mientras disparaba, y el fuego de respuesta del enemigo sobrecargó su blindaje. La nave desapareció en un destello de atmósfera ventilada y metal retorcido. Todas las naves implementen la contingencia 7, ordenó Chen. En toda la flota humana, las naves comenzaron una maniobra táctica que habría sido imposible para navíos basados en energía. Empezaron a usar objetos físicos como armas. Asteroides fueron capturados por rayos tractores y acelerados a velocidades increíbles antes de ser liberados contra objetivos enemigos. Los escombros de las naves destruidas fueron recolectados y disparados como ráfagas de escopeta. Incluso los casquillos de munición gastada de las propias naves humanas fueron reciclados como proyectiles improvisados. La batalla se convirtió en una partida de ajedrez tridimensional, jugada a velocidades relativistas. Las naves humanas usaban asistencias gravitacionales de planetas y asteroides para cambiar de dirección repentinamente. Se escondían detrás de campos de escombros y emergían con ataques sorpresa. Algunos navíos incluso usaban ataques de embestida, sus cascos reforzados diseñados para sobrevivir colisiones que destruirían a otras naves. «Almirante», gritó el oficial de comunicaciones. «Estamos recibiendo una transmisión de la flota galáctica. Quieren saber si pueden ayudar». Chen miró la pantalla táctica. Las naves alienígenas mantenían su distancia, reacias a enfrentarse a un enemigo que había derrotado fácilmente sus armas más avanzadas. Pero su deseo de ayudar era genuino. «Dígales que formen un perímetro defensivo alrededor de los planetas habitados del sistema», respondió Chen. «Si alguna nave del enjambre del vacío atraviesa nuestras líneas, necesitarán ser detenidas». Lo que Chen no les dijo fue que no tenía intención de dejar escapar a ninguna nave enemiga. Esta batalla no era solo para derrotar al enjambre del vacío. Era para enviar un mensaje a toda la galaxia sobre lo que la humanidad era realmente capaz de hacer. Las naves del enjambre del vacío comenzaban a retirarse ahora, retrocediendo hacia el borde del sistema. Habían perdido más de la mitad de su flota ante armas que no podían entender o contrarrestar. Por primera vez en su expansión por la galaxia, se habían encontrado con algo que podía hacerles daño. Pero la almirante Chen no iba a dejarles escapar. «Todas las naves, persigan y destruyan», ordenó. «Sin supervivientes. Terminamos esto aquí y ahora». La flota humana comenzó su asalto final, persiguiendo a las naves del enjambre del vacío en retirada por todo el sistema. Este sería el momento que determinaría si la pesadilla de la galaxia continuaría o terminaría para siempre. Los alienígenas que observaban desde su distancia segura solo podían mirar con asombro cómo las primitivas naves humanas cazaban y destruían sistemáticamente cada navío enemigo restante. No fue solo una victoria. Fue una demostración de superioridad militar que remodelaría la comprensión de poder en la galaxia. La fase final de la batalla fue diferente a todo lo que la galaxia había presenciado. Las naves del enjambre del vacío en retirada se vieron perseguidas por navíos humanos que parecían ignorar todas las reglas de combate espacial que las especies alienígenas conocían. Donde otras flotas habrían reclamado la victoria y mantenido su posición, los humanos persiguieron a sus enemigos por todo el sistema con una determinación implacable. La almirante Chen estaba en el puente de la Desafío, observando cómo su flota cazaba sistemáticamente a cada nave enemiga restante. Ya no se trataba solo de ganar una batalla. Se trataba de asegurarse de que el enjambre del vacío entendiera que atacar sistemas habitados tenía consecuencias que no podían sobrevivir. «La formación enemiga está completamente rota», informó el teniente Rodríguez. «Se están dispersando en todas direcciones tratando de alcanzar los puntos de salto al hiperespacio». «Inaceptable», respondió Chen con calma. «Señala todas las unidades. Nada escapa». La flota humana se dividió en grupos de caza, cada uno persiguiendo diferentes cúmulos de naves enemigas en fuga. Los navíos submarinos usaron sus capacidades de sigilo para adelantarse a las naves del enjambre del vacío en retirada y las atacaron desde emboscadas. Los cazas pululaban sobre navíos enemigos aislados como avispas furiosas, abrumando sus defensas con ataques coordinados.
Las naves de artillería proporcionaban apoyo de largo alcance, sus impulsores de masa alcanzando millones de kilómetros para golpear objetivos con una precisión milimétrica. Pero fueron las tácticas lo que realmente asombró a la flota alienígena observadora. Los humanos luchaban como si hubieran estado haciendo esto durante miles de años, lo cual, en cierto modo, era cierto. Cada maniobra se basaba en principios militares desarrollados durante la larga historia de guerra de la Tierra, adaptados para el combate espacial, pero fundamentalmente sin cambios. Miren cómo se coordinan, susurró el comandante de la flota alariana a la tripulación de su puente. Cada nave sabe exactamente lo que las otras están haciendo sin una comunicación constante. Sus armas son tan simples, añadió un capitán sepiriano. Solo metal, proyectiles y energía cinética, pero las usan con una precisión quirúrgica. El almirante Ketvar observaba desde su buque insignia cómo un grupo de submarinos humanos acorralaba a 3 naves del enjambre del vacío cerca de un campo de asteroides. Los navíos enemigos intentaron usar los asteroides como cobertura, pero las naves humanas simplemente usaron las rocas como armas. Rayos tractores agarraron asteroides del tamaño de una casa y los lanzaron a velocidades increíbles. Los impactos destrozaron las naves del enjambre del vacío como si fueran de cristal. Aquí el almirante Ketvar a la almirante Chen transmitió: ¿Cuánto tiempo ha estado su gente planeando esto? La respuesta de Chen fue pragmática. Desde el día que supimos que no estábamos solos en el universo. Lo que no explicó fue toda la verdad. La humanidad siempre había sabido que algún día encontrarían algo hostil en la vasta oscuridad del espacio. Mientras que otras especies habían asumido que su tecnología avanzada los protegería, los humanos se habían preparado para la posibilidad de enfrentar enemigos que pudieran contrarrestar sus armas. La solución había sido típicamente humana. En lugar de desarrollar una única arma perfecta, habían creado docenas de enfoques diferentes para el mismo problema. Armas cinéticas, sistemas de sigilo, tácticas coordinadas, lo más importante, la voluntad de adaptarse e improvisar durante la batalla. Una nave del enjambre del vacío cerca del borde del sistema logró encender su motor hiperespacial, preparándose para escapar. Pero un navío de artillería humano había anticipado este movimiento. Un disparo de impulsor de masa desde el otro lado del sistema golpeó la sección del motor de la nave enemiga justo cuando comenzaba a saltar. La explosión resultante rasgó un agujero en el propio espacio, creando un espectacular espectáculo de luces que fue visible desde los planetas interiores. Sin escapatoria, dijo Chen en voz baja. Esa fue la última. En todo el sistema Próxima, los restos de la flota del enjambre del vacío flotaban en nubes de escombros que se expandían lentamente. Ni una sola nave enemiga había sobrevivido al encuentro. La fuerza que había aterrorizado a la galaxia durante meses había sido completamente destruida por armas que las especies alienígenas consideraban primitivas. El silencio que siguió fue roto por la transmisión del almirante Ketvar. Almirante Chen, ¿cómo es esto posible? Sus armas, sus naves, nuestro informe de inteligencia, sugería que estaban siglos por detrás de los estándares tecnológicos galácticos. La respuesta de Chen resonó en las comunicaciones de la flota con un orgullo sereno. Nos midieron con sus estándares. Observaron nuestra producción de energía, nuestra manipulación de materia exótica, nuestras tecnologías dimensionales. Pero nunca hicieron la pregunta correcta, ¿qué era? Podemos romper cosas de manera eficiente. Una oleada de lo que podría haber sido risa recorrió algunas de las naves alienígenas. Pero para la mayor parte de la flota galáctica, este fue un momento aleccionador. Acababan de ver cómo sus armas más avanzadas fallaban por completo contra un enemigo que luego fue derrotado por una tecnología que habían descartado como obsoleta. Almirante, llamó el teniente Rodríguez desde su puesto. Estamos recibiendo múltiples solicitudes de la flota galáctica. Quieren saber sobre nuestra tecnología de armas, nuestros sistemas tácticos, nuestros diseños de naves. Chen asintió. Este era el momento que había estado esperando. Abra un canal a todas las naves. Su voz llegó a cada navío del sistema, tanto humano como alienígena, a nuestros aliados galácticos. Lo que presenciaron hoy no fue tecnología avanzada, fue física aplicada. Mientras sus especies desarrollaban armas de energía y manipulación de materia exótica, la humanidad perfeccionó el arte de hacer que las cosas golpeen otras cosas muy fuerte y con mucha precisión. Hizo una pausa, dejando que la idea calara. Sus armas fallaron porque dependían de la energía, que puede ser absorbida o redirigida.
Nuestras armas funcionaron porque dependían de la masa y el momento, que siguen leyes de la física que no pueden ser violadas ni adaptadas. La respuesta de la flota alienígena fue inmediata y abrumadora. Solicitud tras solicitud inundaron los canales de comunicación. Especies que habían despreciado a la humanidad como primitiva ahora querían desesperadamente aprender sus métodos. Los alarianos querían estudiar el diseño de armas cinéticas. Los apirianos estaban interesados en los sistemas de blindaje adaptativo. Incluso el colectivo hetero preguntaba sobre la tecnología de sigilo físico. Compartiremos lo que podamos, anunció Chen. Pero entiendan que lo que vieron hoy no fue solo tecnología. Fueron 10.000 años de evolución militar humana. Hemos estado librando guerras desde antes de abandonar nuestro planeta de origen. Aprendimos de cada conflicto, nos adaptamos a cada enemigo y perfeccionamos tácticas que sus especies abandonaron antes de llegar a las estrellas. La transmisión del almirante Quetuar fue humilde de una manera que habría sido imposible de imaginar antes de la batalla. Almirante Chen, en nombre de la comunidad galáctica, solicito formalmente que la humanidad asuma un papel de liderazgo en nuestra defensa mutua. Su experiencia es claramente necesaria. Chen miró a su alrededor en el puente a la tripulación que acababa de cambiar la historia galáctica. No eran superhumanos ni estaban especialmente mejorados. Eran simplemente humanos que entendían que a veces la mejor manera de resolver un problema era golpearlo con algo pesado. Aceptamos, dijo finalmente, pero entiendan que la humanidad lucha para proteger, no para conquistar. Compartiremos nuestro conocimiento con cualquier especie dispuesta a aprender, pero también defenderemos a cualquier especie amenazada por fuerzas como el enjambre del vacío. Mientras la flota combinada comenzaba el viaje de regreso a Kepler Prime, la conversación entre las naves se centró en una nueva realidad. La humanidad ya no era la recién llegada primitiva a la civilización galáctica. Eran la especie que había resuelto un problema que nadie más podía, usando métodos que nadie más había considerado. La Desafío se movía por el espacio rodeada de navíos alienígenas cuyas tripulaciones ahora miraban a la tosca nave humana con respeto en lugar de burla. El grueso blindaje y los visibles emplazamientos de armas ya no eran signos de tecnología primitiva. Eran la evidencia de un enfoque completamente diferente de la guerra, uno que había demostrado ser devastadoramente efectivo. «Capitana», dijo Rodríguez en voz baja, «¿cree que realmente querrán aprender nuestros métodos?» Chen observó las naves alienígenas a través de sus sencillos telescopios ópticos. Algunos lo harán, otros intentarán adaptar nuestras técnicas a su propia tecnología. Pero lo importante es que entiendan el principio, que es que a veces los métodos antiguos son los mejores. Solo necesitas aplicarlos con precisión. La flota alcanzó el punto de salto al hiperespacio y comenzó la transición de regreso al espacio normal. Detrás de ellos, el sistema Próxima estaba a salvo, sus planetas habitados protegidos por el sacrificio de tripulaciones de docenas de especies diferentes. Pero la galaxia ahora sabía que cuando surgiera la próxima amenaza, la humanidad estaría lista. Y más importante aún, no estarían luchando solos. Los primitivos humanos se habían convertido en los maestros, y las especies más avanzadas de la galaxia se habían convertido en sus estudiantes. Fue una inversión que remodelaría la política interestelar para las generaciones venideras. La era de las armas de energía y la física exótica no había terminado, pero nunca más sería la única respuesta a los problemas de la galaxia. A veces, como la humanidad había demostrado, la mejor solución seguía siendo la más simple: encontrar al enemigo y golpearlo con algo muy duro, muy rápido y con mucha precisión. El enjambre del vacío se había ido, pero la lección que enseñaron perduraría para siempre.